Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, lunes 24 de marzo, con el tema Reacción adversa medicamentosa grave, a cargo de nuestro químico farmacéutico Marco Benítez Peche, químico farmacéutico del Departamento de Farmacia del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo el enlace para el registro de asistencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctor Marco Benítez Peche. Es un privilegio tenerlo con nosotros el día de hoy. Bienvenido y adelante, lo escuchamos. Bien, buenas tardes con todos. Como ha precedido mi presentación, yo soy químico farmacéutico del Hospital Belén de Trujillo y valga la oportunidad a través de este medio de telecapacitación enfocarme o ver un aspecto de los medicamentos, de los muchos que existen en relación a las reacciones adversas que estos pueden presentar en cualquier tipo de terapia y pacientes y que están sometidos a estos grupos terapéuticos o farmacológicos están exentos, como acabo de decir, de provocar algún problema de salud que pueden ir desde leves, moderados o graves, que tienen siempre, antes de provocar esto, una razón fundamental para resolver un problema de salud. Sin embargo, a través de estas terapias, durante el uso de las terapias pueden presentar problemas de salud como reacciones adversas y idiosincráticas que están, eh, digamos, presentes dentro de las fichas técnicas de utilización de los medicamentos, pero que de todas maneras tienen un sentido, una razón para poder estar atentos. Permítanme presentarles las diapositivas que he elaborado para el caso. Como les acabo de mencionar, las reacciones adversas, de acuerdo a su gravedad, se clasifican de acuerdo al MINSA en tres temas, 3 puntos. Reacciones leves, en las cuales la reacción o la presentación adversa no es significativa y es tolerada por el paciente y que no implica la suspensión de la terapia. Llámese un dolor de cabeza, algún enrojecimiento leve, náusea, pero que con el tiempo genera tolerancia que para nosotros dentro de la farmacología le llamamos taquifilaxia. Esa tolerancia que puede ir menguando o puede ir resolviéndose en el tiempo y la terapia continúa, pero el paciente expresó una sensación que fue desagradable. Sin embargo, continuó con la terapia. Después, el segundo en gravedad es el moderado, que implica el uso ya de otro medicamento o la o la observación por parte del paciente en cuanto a la presentación de una reacción alérgica, un dolor de cabeza, náusea o vómito, que le generó un problema mucho mayor y que alteró su estado de trabajo, su vida cotidiana se la alteró. Entonces, necesita usar un medicamento para ello. El tercero, que es una reacción grave, estamos hablando de una reacción ya que puede generar no incluso, la muerte o una discapacidad permanente significativa, ¿ya? Una hospitalización o si está hospitalizado, una prolongación de esa hospitalización y el uso, por supuesto, de medicamentos que puedan resolver el problema de salud que está presentando. Es allí donde nosotros nos enfocamos en la parte hospitalaria, en donde las reacciones adversas graves significan que este paciente puede tener o ya tiene un problema de salud que está poniendo en riesgo su vida. Entonces, las reacciones adversas graves, como tal,
tienen o merecen una atención especial. Ahora, las reacciones adversas graves, de acuerdo a las estadísticas, no son de mucha frecuencia. Son de baja frecuencia o muy baja, muy por debajo de los valores que pueden encontrarse durante los ensayos clínicos. Porque nosotros sabemos, o como ustedes deben saber, para aprobación de un medicamento y sea autorizado para el uso en la población, debe pasar por ensayos clínicos, previos ensayos preclínicos, para su autorización. Dentro de esos ensayos clínicos se evalúa la seguridad, es decir, cuáles son las reacciones adversas que puede presentar este medicamento o cualquier medicamento, y de acuerdo a eso, valorar la importancia en función a la necesidad de coberturar una patología, y esta reacción puede ser leve, moderada o grave, o las reacciones que se encuentren durante los ensayos clínicos sean leves, moderados o graves. Como les mencionaba, las reacciones adversas graves, por lo mismo, son de baja frecuencia. E incluso algunas están por debajo de una presentación por cada 10.000 o 100.000 tratamientos. Son muy raras. Durante los ensayos clínicos se estudian aproximadamente 5.000 aproximadamente pacientes que se enrolan para poder estudiar estos fármacos. Si hablamos de una reacción adversa grave que se puede presentar cada 10.000, 1.000 o 10.000 pacientes, es probable que durante los ensayos clínicos no se detecten esas reacciones adversas graves raras, ¿ya? Y solamente aparezcan cuando ya esté en utilización y autorizada para uso a nivel de la comunidad o a nivel de la población. Entonces, ¿eso qué significa? La farmacovigilancia que entra a tallar aquí tiene que tener mucha importancia durante o post-comercialización de reacciones adversas graves raras que no fueron detectadas en los ensayos clínicos. Y para agregar, estas reacciones adversas graves que no son muy frecuentes, sin embargo, tienen una condición de ser algunas mortales, como la reacción que voy a mencionar acá en esta ocasión, es el síndrome de Dres, que es un acrónimo de una terminología inglesa que significa reacción adversa severa con componentes o eosinofilia marcada y afectación sistémica. ¿Eso qué quiere decir? Esta reacción adversa grave se presenta como una manifestación externa, como todas las reacciones que nosotros conocemos de la mayoría de fármacos, una reacción, un rash, un enrojecimiento, pero además tiene el componente de afectar órganos internos que pueden significar o costar la vida del paciente. Estamos hablando acá de una mortalidad, para este caso del síndrome de Dres, de un 10 al 20%. Quiere decir, hablando en términos numéricos, si esta es una condición que puede estar presente o se puede presentar cada 1.000 o 10.000 pacientes, significa que de esos 10.000 o 1.000 pacientes, el 1 por cada 1.000 hace una reacción grave. De estos en el tiempo, el 10 o el 20%, o sea, de 10 que hagan grave, 1 o 2 tienen la condición de mortalidad, porque sobre todo no se detecta a tiempo, y aquí la parte médica tiene un gran trabajo para poder determinar o diagnosticar una reacción adversa grave que va a significar por consecuencia un problema de mortalidad. Previniendo estas cosas a través de la suspensión del tratamiento y el uso de corticoides, para este caso, pueden resolver y mejorar la expectativa de poder resolver el problema de la mortalidad. Entonces, esta es una condición de gravedad que va a marcar mucho en cuanto al diagnóstico. Como le acabo de mencionar, la parte médica tiene un gran trabajo con esto a través del conocimiento de cómo es la presentación de esto. A través de esta presentación, quiero mostrarles cómo es la presentación, qué medicamentos están involucrados en su gran mayoría de los que voy a mencionar aquí, pero no significa que estos sean los únicos. Casi todos los medicamentos pueden tener
o pueden desarrollar o desencadenar esta reacción adversa grave. ¿Ya? Con esto también doy acotación que las reacciones adversas leves o moderadas pueden presentarle todos los medicamentos, ¿correcto? No hay ningún medicamento, salvo que hablemos de las vitaminas, incluso hasta con las vitaminas pueden haber una hipervitaminosis o una contraindicación para el uso de este medicamento, pero bueno, hablamos de reacciones adversas en el sentido de que es una necesidad de uso del producto para resolver un problema de salud, pero que idiosincráticamente o por problemas que no están vistos a través del diagnóstico o el uso del medicamento puede aparecer una reacción para cualquier medicamento. Muy bien. Mencionaba que el síndrome de Dress es una reacción que afecta a la piel y además afecta a un órgano interno que puede ser hígado, riñón, pulmón, corazón. En mayor frecuencia afecta al hígado, luego al riñón, ¿ya? Y tiene una condición de mortalidad de un 10 al 20%. Se estima que no es una reacción frecuente y está entre 1 por cada 1.000 o 10.000 pacientes que consumen el medicamento que provocó o va a provocar esta reacción. Es una hipersensibilidad multisistémica porque afecta a órganos internos, inducida por medicamentos de difícil diagnóstico y por supuesto que genera riesgo de vida si es que no se detecta a tiempo y no se usan las medidas correctivas para este problema de reacción adversa. ¿Cuáles son los fármacos asociados que se han estudiado? Porque al ser una reacción grave y la frecuencia no es muy alta, estamos hablando de 1.000 o cada 10.000, de acuerdo al esquema terapéutico establecido, si es un medicamento de alto uso masivo en la población, esperaríamos que las posibilidades del desarrollo de la reacción adversa grave, por supuesto, sean mayores respecto a un fármaco que su uso no es muy difundido o son para ciertas condiciones de salud en las cuales la frecuencia de uso disminuye y obviamente que la presentación de una reacción adversa grave es probable que no se presente en la frecuencia de los otros productos. Entonces, encabeza, en orden alfabético por supuesto, los anticonvulsivantes tipo carbamazepina, lamotrigina, fenitoína. Antimicrobianos, por supuesto que también se han estudiado y hay estudios, reportes de casos para estos, de ampicilina, cefotaxima, los más conocidos para nosotros, trimethoprim, sulfametoxazol y vancomicina. Como antivirales, el abacavir es uno de los altamente conocidos en los pacientes con VIH que tienen o que necesitan el uso de abacavir y se ha presentado reacciones de hipersensibilidad muy marcadas que se relacionan incluso con ciertos alelos del complejo mayor de histocompatibilidad o el antígeno leucocitario humano, precisamente, ¿no? En las cuales se hacen valoraciones para determinar qué tipo de alelo es o qué tipo de etnia que tiene ese alelo puede desarrollar estas reacciones adversas graves, ¿ya? Y que se han tipificado, que se han identificado ya, no así con los demás fármacos, o se han hecho estudios con los fármacos, pero no son concluyentes, como sí para el abacavir, en la cual sí se ha determinado el alelo y hay ya estudios al respecto que determinan esto para determinados etnias que tienen una prevalencia de un alelo, se contraindique su uso. Antidepresivos, la fluoxetina para nosotros es conocido. Antihipertensivos también, han habido casos, productos biológicos, antiinflamatorios no esteroideos como el celecoxib y o ibuprofeno, misceláneos por las cuales están marcados varios fármacos y uno de ellos, el alopurinol, que para el caso de esta presentación lo estoy resaltando porque al final o más adelante voy a presentar un caso que se desarrolló en uno de los hospitales en los cuales estuve elaborando y se detectó esta reacción adversa grave DRES al alopurinol. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos y de laboratorio por fármaco que se han determinado a través de sus estudios de reporte de casos que les mencionaba y que se habían reportado no solamente en años recientes,
Ya en los años 50, a través de los reportes de casos de seguridad, en los cuales todavía estaba recién en nacimiento la farmacovigilancia, porque esto tiene que ver con farmacovigilancia, ¿ya? En cuales las instituciones regulatorias todavía no tenían las estrategias como ahora las hay para poder marcar señales de alerta y que puedan permitir hacer las correcciones o el retiro del mercado de algunos fármacos o hacer advertencias en los insertos, que son las fichas técnicas que vienen acompañadas a los medicamentos, para poder hacer la distinción o la contraindicación o la advertencia, según corresponda, de los medicamentos y sus reacciones adversas detectadas, como les mencionaba en un inicio, post-comercialización. Porque las reacciones adversas graves, quiero recalcar, solamente se detectan en su gran mayoría post-comercialización. Por eso es que se hace necesaria y fundamental que la farmacovigilancia se haga post-comercialización y existan las estrategias y los comités que desarrollan estas actividades, pues lo tengan presente siempre como parte de sus funciones en beneficio de la población. Entonces, dentro de ellas está la fiebre, que se ha encontrado en su gran mayoría a través de la vacavir, tiene el mayor porcentaje de presentación de fiebre, exantema a nivel de piel, en carbamazepina y alopurinol, fenitoína, adenopatías, en alopurinol en su mayor porcentaje, eosinofilia, que es un marcador importante e interesante en el DRES, para determinar como dato de laboratorio una reacción adversa de este tipo. Estuvo presente casi en la gran mayoría, menos en abacavir. Daño hepático con carbamazepina en los estudios, daño renal principalmente con alopurinol y la latencia, o sea, entre el uso del medicamento y la presentación de los síntomas característicos de esta reacción, estamos hablando en días, para el caso del alopurinol, entre 26 a 30 días, carbamazepina 30 a 34, y en menor número de días abacavir con fenitoína. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Sin entrar en ahondar en la parte de diagnóstico, es solamente mencionar cómo es que esta condición o esta reacción adversa se puede calificar para poder ser evaluada también por la evaluación de causalidad, valga la redundancia, que hace los comités de farmacovigilancia cuando se reportan este tipo de reacciones o sospecha, pero se tienen que utilizar estos criterios diagnósticos para poder resolver, obtener ya una certeza de que esto es un DRES. Boquet, en sus estudios al inicio, presentó unos criterios que se consideraron como importantes para poder tener el diagnóstico de DRES. Es reacción o erupción cutánea, anormalidades hematológicas con un aumento de eosinófilos. Eosinófilos es uno de los marcadores importantes aquí en el hemograma que me da una señal muy clara de que es una presentación de DRES. Además de otros problemas o infecciones, pero eosinófilos está aquí, muy marcado. Por encima de los 15.000 por microlitro o 1.5, 10 a la 9 litros, presencia de linfocitos atípicos, y además de esos dos criterios, el tercero donde involucra el aspecto sistémico, que pueden ser adenopatías, ya mayor a 2 centímetros de diámetro, hepatitis con elevación de las transaminasas por encima de 2 veces su valor normal, nefritis intersticial, una neumonitis o una carditis. Seguidamente, el criterio utilizado por el Registro Europeo de Reacciones Adversas Cutáneas Severas determinó estos criterios, que son alrededor de 7 criterios, de los cuales 4 tienen que estar presentes sí o sí. Rash agudo, la reacción sospechada que lo relacione con un medicamento por temporalidad o causalidad, hospitalización, fiebre mayor a 38 grados, agrandamiento de nódulos linfáticos
y que esté involucrado un órgano interno. Ya habíamos mencionado que puede ser hígado, riñón fundamentalmente, no está exento pulmón o corazón también. Anormalidades en el conteo sanguíneo como aumento o disminución por debajo de lo normal de los linfocitos, aumento de los valores de laboratorio de eosinófilos o aumento también de las plaquetas, o perdón, disminución de las plaquetas por debajo de los límites de laboratorio. A la par de los europeos, los japoneses o los registros japoneses de reacciones adversas cutáneas severas también marcaron criterios diagnósticos que para ellos fueron significativos, que fueron más intensos y relacionaron, intensos me refiero que más minuciosos en cuanto a los criterios diagnósticos, como primero, una reacción que se desarrolle por encima o mayor a las 3 semanas de inicio posterior al inicio del fármaco, ¿ya? Prolongación de los síntomas posterior a la descontinuación del tratamiento, fiebre mayor a 38 grados, anormalidades hepáticas o que estén involucrados otros órganos, anormalidades de los leucocitos, que aquí mencionan leucocitosis, mayor a 11.000, linfocitos atípicos, mayor al 5%, y eosinofilia. Además de eso, han incluido linfadenopatías y el último es una reactivación del virus del herpes humano 6. Ellos relacionan a este virus con el DRES. Bien, en cuanto a los medicamentos, esta es una distinción o una relación entre los medicamentos utilizados y la relación con el antígeno leucocitario humano asociado a estos fármacos, ¿no? Con el holopurinol lo relacionan el alelo HLA B5801 para la carbamazepina, está mal escrito así, el HLA B1502, abacavir, que está bastante tipificado esto, con 5701 y fenitoína. Inicio de síntomas de 2 a 8 semanas, a 4 semanas o 8, en función la presentación de los síntomas que había mencionado atrás, o de los fármacos mencionados ahí, pero como les mencionaba también, de cualquier otro medicamento que puede también desarrollar un síndrome de DRES. Las manifestaciones clínicas principales son fiebre, se resalta la fiebre, la eosinofilia, manifestaciones sistémicas y un exantema maculopapular y adenopatías. ¿Cuál es el tratamiento que recomienda registrar los europeos? Es suspensión del tratamiento, del que se sospecha el tratamiento, y esteroides sistémicos para resolver el problema. Dentro de los diagnósticos o de los exámenes que puedan ayudar a confirmar este diagnóstico de DRES, está la biopsia de piel, que no es, digamos, no es ya los criterios se mencionaron, pero este puede complementar y ayudar, las cuales, en el caso de DRES, se presenta un infiltrado linfocítico perivascular en la dermis papilar con eosinófilos dispersos, linfocitos atípicos y a veces esponjosos, o sea, un edema intercelular. Y los eosinófilos contribuyen a la toxicidad a nivel de la piel y que pueden provocar, además de otros mediadores químicos, el proceso de enrojecimiento, de inflamación que también se puede estar presentando. ¿Cuál es la puntuación que el registro europeo da para el síndrome de DRES como diagnóstico, como un puntaje que va asociado a la presentación de la sintomatología y que lo clasifica como por encima de los 6 puntos, un puntaje total con confirmado, de 4 a 5 puntos como probable y 2 a 3 como posible. Si hay presentación de fiebre por encima de 38,5,
¿ya? Le da un calificativo de 0. Si no hay presentación de fiebre, es -1, o si no se conoce la razón de la fiebre, igual sigue con -1. Si se dan cuenta, no le da un puntaje numérico valorado más que de 0. O sea, si no hubiera fiebre, por el contrario, hubiera una disminución de ese puntaje. Con ganglios linfáticos agrandados, mayor a 2 sitios y mayor a 1 centímetro, si está eso presente, da una calificación de 1. Linfocitos atípicos, también le da un calificativo de 1. La eosinofilia, si está entre 7.000 y 1.499, le da un puntaje de 1. Y si está por encima de 1.500, o un porcentaje de 20%, le da un puntaje de 2. En la erupción cutánea es una extensión mayor al 50%, un puntaje de 1. Si menciona estas presentaciones o estas condiciones mayores a 2, como edema, infiltración, púrpura o descamación, 1 punto. Biopsia, si la biopsia que sugiere EDRES le da 0 puntos, si hay compromiso de órganos internos de 1, 1 punto, de ahí de 2 a más, 2 puntos. Si la resolución obedece a mayor a 15 días, 0 puntos, y la evaluación de otras causas posibles, o sea, si se descartan cualquiera de estas condiciones, ya a través de un hemocultivo, serología, puede ser viral, clamidias o microplasmas, entonces se descarta todo ello, se da como calificativo puntaje 1. Si ninguna de estas es positiva y es mayor a 3 negativas, se da un puntaje de 1 punto. Todo eso sumado y haciendo la aritmética simple, me dará o encajará en confirmado, probable o posible. Es preciso mencionar que el exantema o el enrojecimiento o la presentación de afectación a nivel de piel es una condición casi en todas las reacciones tales DRESS, como aquí las acabo de mencionar, el síndrome de Stevens-Johnson, el NEC o el necrólisis epidérmica tóxica o el PEGA, es la pustulosis exantemática generalizada aguda. Ellas tienen unas características muy puntuales, que en algunas son similares, ya lo vamos a ver, y en otras tienen una variación muy significativa, ya sea en tiempo o en características sistémicas o en hallazgo de laboratorio o en afectación cutánea que pueda estar afectada. En el caso de DRESS o el síndrome de hipersensibilidad, el exantema pruriginoso pápulas está presente en el mayor porcentaje del 50%, perdón, de la superficie corporal, con un periodo de latencia de 2 a 8 semanas, con características sistémicas como fiebre, edema, linfadenopatía y hallazgo de laboratorio como eosinofilia, linfocitos atípicos y la presencia de hepatitis como afectación sistémica que va relacionada, pero que se determina a través de hallazgo de laboratorio, insuficiencia renal y una biopsia que determina una dermatitis de interfaz o eosinófilos dispersos. En el caso del Stevens-Johnson, son lesiones en blanco atípicas, ya con un signo de Nikolsky característico, con un periodo de latencia de 4 a 21 días. Acá ya hay una diferencia en cuanto al tiempo, en cuanto a la mayor periodo de latencia que puede tener el DRESS. Con características sistémicas que pueden ser similares a la gripe, malestar general, fiebre, hallazgo de laboratorio como biopsia de piel, ahí encuentra una necrólisis o necrosis epidérmica de espesor total y una afectación cutánea de menor al 10%, comparada con el DRESS que es mayor al 50%, estamos hablando a nivel de piel. En el caso del NEC, también hay una presencia del signo de Nikolsky, eritema sensible palmoplantar y una afectación del 30% de la piel, con un periodo de latencia similar al Stevens-Johnson de 4 a 21 días y un prodromo similar también parecido a la gripe con fiebre, malestar general, ¿no? Y en el caso del PEGA, que es la pustulosis, es el periodo de latencia, estamos hablando de menor a 3 días. O sea,
Mientras que los anteriores, NEC, Steven Johnson, están entre 4 a 21 días, el DRES de 2 a 8 semanas, la pustulosis estamos hablando de un menor tiempo, de menor a 3 días, y que el hallazgo de laboratorio de neutrofilia no hay signo de Mikulski, no hay afectación sistémica o de órgano blanco sistémico que se determine a través de un problema de laboratorio como una hepatitis, una neumonitis o una insuficiencia renal. ¿Cuáles son la explicación de por qué ocurre esta presentación de DRES? ¿Cuáles son los modelos que se han, como hipótesis, planteado para poder, de alguna manera, justificar esta presentación? ¿Cuáles son modelos fisiopatológicos? ¿No? Y han determinado que son 3 modelos que no necesariamente son, uno discrimina al otro, sino se pueden estar presentando en cualquiera de los fármacos, y las 3 formas pueden estar presentes en un fármaco, el siguiente fármaco tener el modelo segundo, el siguiente fármaco un modelo tipo 3. Hablando de esos modelos, hay uno que se menciona como el modelo de acteno y proacteno, en la cual el fármaco se une al complejo mayor de histocompatibilidad. Ya previamente se ha unido a una proteína, la cual es el acarreador. Esta molécula unida a la proteína, este fármaco que se une a la proteína, es llevado hasta este complejo, es procesado y presentado a través del HLA, ¿ya?, como una sustancia a ser evaluada por el linfocito. Este linfocito hace las lecturas correspondientes y lo detecta como ajeno, como una sustancia extraña, y es así que se activa el proceso de inmunidad que va a poder desencadenar todo el proceso patológico cuando este medicamento es procesado en este complejo. O sea, es decir, que una molécula como tal no genera una reacción alérgica, una reacción de inmunidad. Tiene que haber una molécula, una proteína, tiene que haber un procesamiento previo y tiene que haber una presentación para que pueda ser detectada como una sustancia extraña y así activar el sistema inmunológico. El modelo PI. Este modelo no necesita una molécula o una proteína acarreadora que la internalice, la procese y la presente como un actino, como una sustancia extraña a ser leída por el linfocito. Lo que ocurre, según esta hipótesis, es que el medicamento, el fármaco, se interpone o se une al HLA o se une al linfocito y estimula, ¿ya?, el sistema inmunológico. Es una unión no covalente que estimula los linfocitos de manera directa. Estamos hablando de un grupo, un fármaco, y tiene que haber una condición, que el linfocito tiene que tener un umbral bajo de sensibilidad y reactividad para poder activarse a través de este mecanismo. Es un mecanismo de interacción no covalente, sin necesidad del uso de proteínas o acarreadores para que pueda producirse el desenlace. El siguiente modelo está relacionado con el modelo, menciona repertorio de péptido alterado. Cuando el sistema inmunológico hace el procesamiento de sustancias o de proteínas o de algún fármaco que ingresa, hace las lecturas correspondientes y si es una sustancia que para el sistema inmunológico es conocida, reconocida a través de la interacción que hace con el HLA, no se activa o no lo ve como extraño. ¿Correcto? ¿Qué es lo que propone esta hipótesis? Que el fármaco altera ya sea la HLA o ya sea el linfocito y altera esa presentación de lecturas de proteínas o moléculas que son propias del ser humano, del individuo, y que al alterarlas, ya sea en su conformación, porque entendemos que las proteínas tienen una conformación especial terciaria o cuaternaria, esa alteración de los sitios de unión
que genera el fármaco va a provocar estos, que son proteínas, que son péptidos, que están en ambos lados, ya sea en linfocitos o en el HLA, se genere una reacción inmunológica producto de esa alteración de los péptidos que son naturales y propios. Entonces, estamos viendo tres modelos propuestos, hipotéticos, que mencionan como la fisiopatología explicada de cómo se da este síndrome de Dres y que en las investigaciones lo han presentado como válidos por el momento para dar a entender este síndrome. ¿Qué secuelas da la reacción adversa grave en el paciente y que pueden ser secuelas a largo plazo y a corto plazo? A corto plazo estamos hablando de a pocas semanas de la aparición aguda de este síndrome, que pueden ser diabetes mellitus, tipo 1 fulminante, insuficiencia hepática, anemia hemolítica, insuficiencia renal, miocarditis y neumonitis. Ya no, señora. Llega otra vez, señora, por favor. Las secuelas a largo plazo, que son secuelas persistentes y o meses o incluso años después del inicio agudo de la presentación de un DRES, pueden ser artralgias, tiroiditis, alopecia, miocarditis, neumonitis y LES o lupus eritematoso sistémico. Entonces, estas son secuelas que se han estudiado y se han relacionado con el DRES, ¿no? Además de presentar todas las características que he mencionado que produce el DRES, además puede dejar secuelas en posterior, de acuerdo a la temporalidad, que puede ser desde diabetes a corto plazo o artralgias, que son a largo plazo y de larga persistencia. Mencionaba que el allopurinol es uno de los fármacos que está involucrado en gran medida con la presentación de DRES, que es una reacción adversa grave, y este medicamento sí tiene un uso frecuente, además de otros, y que se presentó en uno de los hospitales y que fue valorado y determinado como un síndrome de DRES. ¿Cómo es este fármaco? Este es un fármaco que tiene una biodisponibilidad del 80% de uso bioral, una vida media, estamos hablando de una depuración de 1 a 2 horas, pero que en su metabolismo, el resultante de ello es el oxipurinol, que tiene una vida media mucho más larga, que hablamos de unas 21 horas, y que se puede prolongar más en casos de insuficiencia renal, cuyo uso es usado, como ustedes saben, en hiperuricemia. Como reacciones adversas, en general, tiene reacción de hipersensibilidad, mialgias, leucopenia, leucocitosis, somnolencia y cefalea. En este caso, reacción adversa grave de hipersensibilidad 3. ¿Cuál es la importancia de esto en la parte química? Es que el oxipurinol se ha relacionado, lo han relacionado con la presentación de DRES. Es decir, que la reacción de metabolismo que genera oxipurinol se relaciona con el DRES, por lo tanto han relacionado que pacientes con insuficiencia renal que van a depurar lentamente este medicamento y van a aumentar las concentraciones de oxipurinol, se han relacionado, por tanto, por relación con mayor posibilidad de desarrollo de insuficiencia renal, además de otras condiciones como la edad, ¿no? Seguidamente les voy a exponer brevemente el caso, un caso que se dio específicamente en el Hospital de la Policía ya hace buena cantidad de años, y lo interesante de esto es el diagnóstico. Como les mencionaba, es un caso raro, pero que tiene una elevada mortalidad, hablamos de un 10 a 20%. Fue un paciente varón, consumidor de alcohol, y tenía una condición muy particular de ser diabético, de larga data. Había desarrollado ya una insuficiencia renal un año atrás, posterior al ingreso. Tenía dislipidemias también de hace un año, hipertensión arterial, y que había previamente necesitado el uso, o se le había prescrito de manera ambulatoria el allopurinol para resolver un problema de hiperuricemia. Este paciente
presentó lesiones vesiculares, eritema generalizado con prurito intenso y sensación de quemazón. Cuando ingresa ya al hospital, se le hace en este hospital se hace seguimiento farmacoterapéutico por parte de farmacia, que es el levantamiento de la información de toda su historia farmacológica para relacionarla con los problemas de salud que está teniendo, si hay una relación causal con todos los fármacos que se estaba teniendo. Obviamente que el diagnóstico involucra un diagnóstico médico, pero la parte de farmacia desarrolla la evaluación de la terapia en cuanto a PRMs o problemas relacionados a medicamentos específicamente. Si algún medicamento, de acuerdo a la literatura o de acuerdo a los datos, me muestran que hay una relación o posibilidad de relación con el desarrollo de los problemas que estaba presentando el paciente. Acá lo destacable son el examen de laboratorio. Bueno, acá no se puso qué cantidad de linfocitos, perdón, de leucocitos. Estaba alrededor de 10.000, si no me equivoco, acá no lo he puesto. Pero estaban los eosinófilos marcando al 40% respecto al total, ¿no? En la fecha indicada, las TGO, las transaminasas también estaban elevadas, ya 147, 345, ya, que fueron disminuyendo lentamente posterior a la suspensión del fármaco. El paciente ya había sido suspendido del fármaco ya en su establecimiento de origen, en la cual ingresó previamente por los problemas presentados, suspenden toda la terapia y se refiere al hospital de la policía para evaluación, porque ya había una sospecha ya en inicio de que el problema era medicamentoso. Esta es la presentación en imágenes de lo que él presentaba, aunque no se ve muy claramente, pero estaba enrojecido, paciente, todo el dorso y abdomen, como evidencia, el primer criterio de evidencia. ¿Ya? Bueno, estos son los criterios de evaluación, de clasificación que se hicieron en el momento. Se hizo la correspondiente evaluación para determinar en la sospecha del análisis de un fármaco y la determinación a través de la literatura de que si este fármaco tenía historial de producir DRES, que obviamente sí lo había, o cualquiera de las otras condiciones también que se podrían estar relacionando con una reacción adversa grave o alérgica, como DRES, un PEGA o un NEC o una vasculitis incluso. Era una erupción cutánea que estaba relacionada con una afectación, digamos, con eosinófilos elevados, elevación de transaminasas, ¿ya? Y se determina por puntuación que es un DRES. Era una reacción alérgica definitiva, pero la determinación de DRES estaba dentro de las posibilidades y se suspende el fármaco, obviamente, antes de su ingreso, se monitoriza las lesiones dérmicas, se hizo biopsia incluso, se evalúan las transaminasas de manera frecuente y se inicia metilprednisolona a esa dosis. Se hacen los análisis posteriores para determinar y ya confirmar que este es un problema relacionado con seguridad de medicamentos, relacionado con un fármaco, con altas posibilidades de que sea lopurinol. Se contraindica el uso del lopurinol, aunque acá en esta contraindicación otros estudios mencionan de que se pueden hacer retos, pero todavía no es nada concluyente al respecto. Existen retos exactamente para tipo medicamentos como penicilina o sulfa, que ya están protocolizados, pero en estos casos todavía no. Evaluar función hepática y la administración de endovenosa de metilprednisolona y el uso de prednisona a vía oral. Posteriormente el paciente ya fue evolucionando favorablemente. ¿Qué medicamentos antes y medicamentos en el momento estaba el paciente antes y en la actualidad del ingreso? Estaba con alodipino por su hipertensión, alopurinol, atenolol, insulina por su problema de diabetes y omeprazol, que allí en la evaluación de seguridad aparentemente un problema de gastritis que no fue determinada exactamente, pero tenía esa condición, mejor dicho, esos medicamentos como terapia antes de su ingreso. Medicamentos durante la terapia en el hospital, clorfenamina, acetilcisteína, metilprednisolona, insulina para su diabetes, furosemida y amlodipina.
Se hace la evaluación correspondiente, identificación de PRMs, dentro de PRMs, abajo al final, alopurinol, indicación para hiperuricemia, 100 miligramos cada 24 horas, su resultado de evaluación de efectivo no seguro, el problema era de seguridad, reacción idiosincrática con una dosis estándar establecida, que de acuerdo a la definición de reacción adversa, pues una reacción no, digamos, no tóxica en el sentido de la dosis, ¿no? Una dosis estándar. Ya se determina los problemas médicos con evaluaciones que para farmacia condiciona tanto utiliza Minnesota o utiliza el consenso de Granada, ¿no? Para hacer las determinaciones de problemas relacionados a medicamentos, ¿no? Es una prioridad alta con una descripción, lesiones de vesículos papulares y producto asociado al uso de alopurinol, una reacción alérgica. Se continúan con las determinaciones durante la estancia hacia vía oral con la estrategia SOAP, ¿ya? Es estrategia de evaluación de subjetividad, objetivo, análisis y plan, con interacción obviamente de la parte médica en cuanto al seguimiento del paciente y los medicamentos que está usando. Y el plan de asistencia termina ahí. O sea, es un paciente que ha tenido un desenlace no fatal, pero sí grave porque mereció hospitalización, monitorización de sus valores de laboratorio, enfocados puntualmente a hepáticos, ¿ya? Y que determinan que esta tiene una relación muy fuerte con un síndrome de Graves de acuerdo a la temporalidad. El tiempo entre la ingesta del fármaco y la presentación de los síntomas estuvo alrededor de 4 semanas, un mes, desde que el paciente expresa su disconformidad, llámese con fiebre, que todos los médicos salen por estrategia sanitaria, ¿no? Con la presentación de la alergia o el rash que él evidenciaba, y eso se hizo saber a partir de la 4ª semana, según la historia clínica. ¿Qué es lo que debe quedar como mensaje? Primero, que todo medicamento puede producir una reacción leve, moderada o grave. Que en el caso de las reacciones graves no son comunes durante los ensayos clínicos previo a la autorización de los fármacos. Que una de las reacciones graves de medicamentos es el síndrome de Graves, que es una reacción de hipersensibilidad severa y que tiene una mortalidad del 10 al 20%. Que puede afectar no solamente piel, sino afectar órganos viscerales como hígado, riñón, pulmón o incluso corazón, y que por ese motivo puede producir la mortalidad elevada que está mencionada. Lo que se requiere en ese caso, suspensión del medicamento causal. Si hay un paciente que utiliza múltiples fármacos, se hace un poco difícil determinar qué medicamento existe dentro de la literatura para poder establecer que ese es el causante. Por lo tanto, para poder alimentar la información, y este es ya un agregado, de que un medicamento, cuando se detecte una reacción adversa, se tiene que notificar para poder tener data e información de cuán frecuente es el medicamento para una reacción. Si bien es cierto, es conocida en todas las reacciones adversas de los medicamentos, pero sin embargo... Ponle a ella que dijiste en la ficha 6 o que vaya al almacén y que cuente medicamentos, pero que haga algo, ¿no? Para poder establecer la frecuencia de esta presentación de gravedad. Y en el caso de Graves, obviamente que tiene que ver mucho la parte médica en el diagnóstico y en la parte de farmacia poder notificarla y tener ese dato muy importante para poder alimentar la información de farmacovigilancia. Y, por supuesto, iniciar el tratamiento esteroide que corresponde, que para este caso se ha establecido dentro del protocolo el tratamiento de corticoides. Para ellos, ¿cierto? Porque si no, lo primero siempre, de todas las cosas que llega aquí, le llega plata. Cuando el tratamiento con corticoides no resulta, como la inmunoglobulina incluso se ha estudiado también para eso,
pero el estándar de tratamiento es el esteroide. De acuerdo a eso, espero, y con los tiempos prudentes, haber podido llegar con ustedes con esta información, que es lo que se persigue, poder de algún modo, también además poder tener la sensibilidad para poder reconocer y saber que estos medicamentos guardan un aspecto, además de los beneficios que tiene, un aspecto que es a veces no valorado y que puede ser causa de problemas medicamentosos y además graves. Bueno, con esto doy por concluida la presentación. No sé si hay alguna consulta o alguna duda al respecto. Espero que sí, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia brindada el día de hoy. Agradecemos por su excelente exposición y también agradecemos a nuestros participantes. A continuación se dará unos minutos para que nuestros participantes puedan dejar en la cajita del chat del Zoom sus preguntas o dudas que tengan con respecto a lo expuesto. Entre tanto, doctor, ¿alguna recomendación final que nos pudiese brindar en lo que nos realizan sus preguntas nuestros participantes? Sí, bueno, como lo había mencionado y reitero en todo caso, las recomendaciones siempre van apuntando a que el medicamento, a ver, el medicamento tiene para mí, así, y para todos, un medicamento que es ambulatorio y un medicamento que puede ser utilizado a nivel hospitalario. A nivel hospitalario podemos tener profesionales como los farmacéuticos, la parte médica, las enfermeras que pueden detectar algún problema en su paciente o en los pacientes cuando están usando algún tipo de medicamento, ¿ya? Y que por ahí se monitoriza, se evalúa y se resuelve el problema dando los soportes necesarios para resolver el problema. Sin embargo, en el ámbito ambulatorio, el uso de los medicamentos, como saben ustedes, es de manera indiscriminada y bajo automedicación. Bajo esa automedicación están los riesgos muy marcados con estos fármacos, llámese como el alopurinol o cualquier otro fármaco como la sulfa, metoxazol, que pueden presentarse con estos cuadros, ¿ya? Que no fueron bajo la indicación médica o dentro de un diagnóstico a nivel profesional y que puede hacer el seguimiento correspondiente porque hubo un problema de salud que aquejó al paciente y recurrió a un profesional que resuelva su problema, pero acá está el problema que está en nuestra población, en nuestra comunidad, el uso indiscriminado de fármacos o la automedicación. De estos medicamentos que son de uso de vía oral que pueden generar un problema grave y que si no es detectado a tiempo, pues pueden llegar al hospital ya con una afectación sistémica de órganos y que el uso de los tratamientos paliativos que correspondan ya no puedan ser lo suficientemente como para no dejar las secuelas que se habían mencionado. Entonces, es importante tener en cuenta que todo medicamento ofrece un lado bueno y ofrece un aspecto no tan bueno o incluso hasta fatal y que no tiene nada que ver a veces con la forma farmacéutica, es decir, puede ser tableta, puede ser jarabe, puede ser ampollas. A veces nuestra población digamos, en el común de la gente, hablando así en términos más sencillos, entiende de que un medicamento, si es por vía endovenosa o en ampolla, puede producir mayor gravedad que una vía oral. En definitiva, pueden ambos producir el mismo problema. Obviamente que las condiciones de una vía endovenosa ofrecen otras dificultades, pero en este caso puntual de las reacciones alérgicas, cualquier medicamento, bajo cualquier vía, puede provocar este problema de salud. Entonces, la automedicación tiene que ser en función a un problema de salud valorada por un profesional de salud y si es que hay uso de medicamentos de OTC que son de venta libre, autorizados, pues tiene que ser a través de un profesional que conozca y evalúe correctamente su condición de salud y amerite el uso de un OTC o derive a un profesional en la cual investigue a mucho más profundidad si el problema escapa de una simple recomendación. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por sus aportaciones finales. Vamos a dar parte ahora de hacer la lectura de las preguntas que nos vienen realizando nuestros participantes. Como primera pregunta, nos comentan,
Buenas tardes, una consulta. Una medicación, ejemplo, gluconato de calcio, una vez vencido, ¿hasta cuánto tiempo después de su vencimiento se podría ingerir? El gluconato de calcio o cualquier otro medicamento está sujeto a las regulaciones de nuestro órgano, como es MINSA a través de DIGEMIT. Ellos, a través de los fechas de vencimiento o los registros sanitarios que cuentan estos medicamentos, tienen una condición de uso pautadas bajo esta fecha de vencimiento en la cual el laboratorio garantiza que dentro de ese lapso de tiempo hasta la fecha de vencimiento hay garantía por parte del laboratorio de la potencia, eficacia y seguridad, porque ellos han establecido estudios, ya, tecnología farmacéutica para poder elaborar estos productos y correspondientes con la estabilidad y seguridad, estabilidad físico-química y seguridad microbiológica. Pasado ese tiempo, ya no hay garantía de ello. Puede haber contaminación, puede haber pérdida de eficacia, pérdida de potencia, etcétera, que no garantice lo que estoy buscando con este medicamento. Se escucha, obviamente, por ahí de que tales medicamentos se pueden extender 3 meses, 4 meses, casi de manera arbitraria, se mencionan esos números o esos tiempos, pero no hay nada establecido con ello oficialmente. Les quiero mencionar que hay un estudio que hizo la Fuerza Armada de los Estados Unidos a solicitud de la FDA, en la cual investigó productos farmacéuticos que ya estaban vencidos de años, que se habían servido para las Fuerzas Armadas y que eran millones de dólares en pérdidas que se iban a desechar por producto del vencimiento. Establecieron que sí todavía tenían cierta eficacia y potencia, pero que tenían que estar bajo las condiciones de almacenamiento que especificaban. Pero nuestra regulación no permite eso. Acá hay sanciones administrativas y penales si es que un paciente durante el uso de un medicamento es afectado o produce secuelas o la muerte, hay problemas penales. Y si nosotros sabemos eso, tenemos que regularnos en función a esta regulación, a estos términos que establecen los órganos reguladores y no arriesgarnos no solamente a que no pierda no tener el resultado que yo quiero de este medicamento, sino además meterme en problemas legales que también suman a este problema. Definitivamente no se recomienda el uso y no hay un estudio que determine que tales fármacos, después de vencido, pueda decir que son 3 o 4 meses. Yo puedo decir incluso más, pero no me consta porque no tengo los estudios. Cada medicamento y cada estudio es único y propio para ciertas condiciones, pero en el caso nuestro no hay algo que determine que tales medicamentos se extiendan más de una fecha o un periodo determinado. Por lo tanto, fecha de vencimiento, se extingue la garantía del laboratorio y se extingue también la posibilidad de tenerlo en algún almacén o ponerlo a la venta y definitivamente no se recomienda en lo absoluto. Gracias, doctor, por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, doctor, muy buena la ponencia y muy interesante. Mi pregunta es, ¿en un recién nacido puede causar al recién nacido, valga la redundancia, una reacción del síndrome DRESS? ¿Y qué cuidados específicos podemos realizar en ellos? Muchas gracias. Ya, para empezar, el grupo etario que es un recién nacido es un grupo muy especial porque los ensayos clínicos o los estudios no van o evitan utilizar este grupo de usuarios, digamos así. Entonces, no existe para ello, por ejemplo, el uso del alopurinol como tal. Si el producto es necesario usarlo, por supuesto que sí. Y el riesgo también está presente, claro que sí está el riesgo, ¿no? Pero digamos, un recién nacido es un paciente, es un grupo etario que dentro de los ensayos clínicos no ingresa. Son grupos que son muy delicados en cuanto a su manejo. Gestantes, recién nacidos e incluso menores de edad, ¿no? No están dentro del grupo de estudios. Pero la necesidad de uso de grupos de fármacos como antibióticos, en este caso son los que más desarrollan, como las penicilinas, que más reacciones alérgicas se presentan, y si ve la necesidad, porque su condición lo amerita,
pues el riesgo está allí. Claro que sí hay un riesgo. Necesariamente todo medicamento, como vuelvo a repetir, está acarreando consigo un riesgo. Un riesgo que va a depender mucho de varias condiciones. Una de ellas es la genética. Digamos, hay ciertos grupos étnicos que sí. Los grupos etarios, que en este caso habrá de mayores de edad, mayores de 60 años con ciertas condiciones como insuficiencia renal, entendemos que este grupo etario, lógicamente que no tiene estas condiciones, pero sí acompaña el riesgo como fármaco. Como fármaco como tal sí puede producirse. Entonces, un neonato, los cuidados que debe tener es el profesional que está dedicado a la atención de este grupo de pacientes. Obviamente que esto en la vida, pues podemos esperar que vaya a una farmacia o vaya a un establecimiento donde no tiene la complejidad para poder atender a un neonato como tal, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan. Doctor, una pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar un DRES versus estrongiloides? Ya que en la parte dérmica empieza con erupción cutánea, en su proceso va manifestándose el color. ¿Qué otras recomendaciones se debe tomar? Y estamos hablando de una infección y el otro de una reacción alérgica en medicamento. Una de las evaluaciones que hace farmacovigilancia o la farmacovigilancia es la relación de causalidad, causa-efecto, ¿no? Cuando hay un medicamento de por medio, yo estoy pensando de que puede ser causante el medicamento por los criterios que se mencionan, ¿no? Un medicamento, en el caso de DRES, de uso entre 2 a 8 semanas, un medicamento que tiene alta incidencia o frecuencia de presentación de DRES, a pesar de que pueden estar muchos fármacos involucrados, pero para mí en la epidemiología me interesa la frecuencia, ¿ya? La presentación clínica, fiebre, no solamente el problema cutáneo, sino la fiebre, ¿ya? Adenopatías, ¿ya? Afectación sistémica de órganos, estamos hablando de hígado, riñón, ¿ya? Que son los criterios principales que involucran aumento de eosinófilos, que no solamente están en DRES, pero también, o sea, no solamente es la afectación de piel, sino los criterios que acabo de mencionar, ¿no? Y eso me determina, cuando suman todos estos criterios, ir a pensar de que el fármaco, que tiene que haber un fármaco, el que causa el problema de salud. Hay varias patologías que cursan con una reacción en piel, ¿no? Estafilococos, una infección viral. Entonces, no es lo único, que si bien es cierto, me abre una señal, pero no puedo pensar de que sea DRES solamente. Tengo que investigar e ir viendo qué otras datos me puede dar para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Como digo, esta es la parte médica, pero para conocimiento se tiene que determinar que no debo confundir una condición de salud con una reacción alérgica. Y aquí viene la parte de la frecuencia. Siendo una reacción alérgica grave, de poca frecuencia, de alta mortalidad, que se da en 1 cada 1000 o 10.000 pacientes, yo tengo que esperar de descartar otras condiciones de salud para recién llegar a un DRES. No al revés. No debo de pensar de que toda reacción toda reacción dérmica sea una alergia, ¿correcto? Porque ya me está dando una señal que son alérgicas graves y poco frecuentes. Tengo que pensar por lo más frecuente. Y de ahí, con ese dato y descartando todas las demás condiciones, voy ya entrando en mis criterios más específicos, que no solamente es raro, fiebre, adenopatías, afectación sistémica, aumento o anormalidades del hemograma, y eso ya me lleva a decir, sí, precisamente, y temporalidad también, ¿no? Y eso ya me lleva a determinar y descartar otras condiciones más frecuentes y llegar a este diagnóstico que es grave y raro también. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Y como última pregunta, nos comentan. Felicitaciones, colega Marco. Excelente ponencia. Una pregunta. En el caso clínico, ¿hubo algunos factores de riesgo que pueden desencadenar el DRES? En este caso de paciente, el riesgo es el medicamento.
Además de eso, estaba que este paciente tenía una enfermedad renal crónica, era un paciente de 68 años, ya era, esas dos condiciones predisponían, de acuerdo a la literatura, como factores de riesgo. ¿Por qué? Porque, como habíamos mencionado, la insuficiencia renal condiciona que el medicamento, el metabolito, que es el oxipurinol, que se relaciona químicamente con esta reacción alérgica grave, es el causante, en gran medida, de esta reacción, y por lo tanto este paciente sí tenía condiciones o comorbilidades que condicionaban para poder desarrollar este problema de salud. Entonces, por eso mencionaba de que todas las condiciones o las comorbilidades y ciertos factores suman y contribuyen para un diagnóstico definitivo, para la parte médica, que determine que sí es un DRES, ¿no? Y con eso recalco, no todo, no toda reacción alérgica, no toda reacción en piel, tenemos que apuntar a que es una reacción alérgica grave. Debemos de pensar primero de que es una reacción común, un rash simple, o un pega, pustulosis, y luego ir desarrollando en el tiempo los factores que acabo de mencionar, sumar al criterio para poder determinar y descartar los demás, ¿no? O sea, en orden de frecuencia y presentación de factores de riesgo. Muy bien, doctor. Excelente la respuesta que nos acaba de brindar. Muchísimas gracias. Agradecerle por su tiempo y por la disposición el día de hoy para poder brindarnos esta telecapacitación muy importante para cada uno de los profesionales de salud que se han conectado. Asimismo, también agradecer a nuestros participantes por su conexión y por su atención a la telecapacitación brindada el día de hoy. Asimismo, también hacerles recordar que se les está enviando reiteradamente el link de participación para que puedan inscribirse, y los que se han quedado durante toda la telecapacitación se les va a generar automáticamente su constancia. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya me puedo ir.